caries, problemas pulpares, problemas periodontales. Eso es lo que sufren nuestros remanentes radiculares. El remanente radicular, ustedes muy bien lo saben, no es una enfermedad, sino es una especie de un síndrome, una situación clínica del diente en la cual ya no tenemos opción a recuperar o a salvar ese diente. ¿Por qué? Porque tiene caries, obviamente destrucción coronaria y hasta radicular, tiene problemas pulpares, obviamente, tiene problemas periodontales, mínimamente quizás inflamación gingival o gingivitis. Entonces todo ese cuadro hace de que lamentablemente tengamos nosotros que extraer el diente. ¿Y qué pasa si que no se extrae el paciente? Puede ocurrir diferentes situaciones. Una de las situaciones es de que pues, ese diente va a seguir su proceso destructivo, pero el proceso infeccioso, porque obviamente hay un proceso infeccioso ahí, hay bacterias, está infectado, ese proceso infeccioso está localizado, se encuentra ahí circunscrito donde está el diente, donde se encuentra la pieza dentaria que vamos a trabajar. Quizás un poco invadiendo a otras piezas, contaminando otras piezas. Y esto, ustedes mismos lo han visto, ya no solamente es en un diente, es una situación ya quizás de un sextante, un cuadrante, una arcada, o en muchos casos ya de toda la boca. Tal es así que hemos hecho extracciones promedio de 7 dientes por persona. Y extraer 7 dientes por una situación de remanente radicular con el cuadro clínico que tiene es bastante. Y podemos evidenciar ahí que la salud bucal de ese paciente está bastante deteriorada. Pero, ¿qué hace de que esté circunscrito la infección? Porque con esos cuadros clínicos que viene el paciente, muy bien podría avanzar la infección. Y ese es el objetivo de la bacteria. La bacteria no solamente es mantenerse en un lugar localizado, sino es difundirse, avanzar, progresar. Por eso es que hay una colonia, hay una nueva colonización con el tiempo. Supuestamente con el tiempo, las bacterias tienden a ser más patógenas, a desarrollar mejor su ecosistema de tal manera que pueda invadir mucho más a otras estructuras. ¿Qué hace que no invada? ¿Qué hace que no progrese? Nuestro sistema inmunológico, porque de hecho ya sabemos que el paciente no se lava, no se está lavando los dientes. Entonces su sistema inmunológico hace de que en cierta manera esté contenido. Y asimismo, ese sistema inmunológico y quizás algunos factores locales más del paciente hace que no progrese esa infección. Pero ¿qué pasaría si progresara? Digamos que su sistema inmunológico esté deprimido, muy deficiente su higiene, tiene factores locales condicionantes, tiene factores sistémicos también condicionantes y progresa la enfermedad. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre va a ser, o lo que se va a dar ahora, va a ser una infección odontogénica. Una infección odontogénica es una infección de origen, sea pulpar o dentario o periodontal. La infección odontogénica es una infección que tiene un origen dentario o periodontal. Entonces ese es su origen y por ende va a empezar a generar un tejido purulento, un absceso y posteriormente una celulitis y probablemente un absceso cutáneo o subcutáneo. Entonces hay una progresión de la enfermedad. Es cuando el paciente clínicamente lo vemos con la cara hinchada. Con la cara hinchada o de repente le separas el labio y ves ahí al fondo del vestíbulo hinchado. O quizás en el paladar, o quizás por el lado lingual. En alguna zona está hinchado.
Entonces hay tejido purulento que está acumulándose en algún lado, que si es que no me equivoco, creo que hasta ahora no ha venido ni un caso de esos, me parece, pero suele ocurrir. En boca sabemos que vamos a estar en riesgo. ¿Dónde se van a acumular nuestras bacterias principalmente? En el surco gingival. Es allí donde van a proliferar en un inicio. Y proliferan por una simple situación, que es higiene. Simplemente por eso. No hay una buena higiene y proliferan. Hay una relación entre las bacterias y el huésped, porque obviamente va a haber bacterias. Si uno hace un cultivo de esta zona, vamos a encontrar de manera fisiológica bacterias. Es parte de, como ya les mencioné en periodoncia, todo el tracto digestivo está constituido por bacterias. El problema está cuando no hay un control de esas bacterias. La única manera de controlar, obviamente, es con el cepillado. Porque las condiciones locales favorecen a la bacteria, favorece a nuestro bolo alimenticio y obviamente también favorece a las bacterias. Así que no hay higiene. Y una de las condiciones obviamente es que hay un surco donde pueda formar un ecosistema anaerobio. Hay la composición de la saliva que va a favorecer justamente en cierta manera el metabolismo de las bacterias. Y a eso sumado lo que es la deficiencia en cuanto al sistema inmunológico. ¿Dónde actúa el sistema inmunológico? ¿Mediante qué aspecto? ¿Los ganglios? ¿Qué sustancia? Mediante lo que es el líquido crenicular que se emana a nivel del surco gingival. Entonces siempre va a haber esa relación y por ende, y se entiende así, que es un factor, que va a ser un factor de riesgo. Donde vamos a tener bacterias de factor de riesgo primario y situaciones de factor de riesgo secundario, donde va a haber algunos que son alterables, otros que no son alterables. Los no alterables, ya les he dicho, son las enfermedades sistémicas. Y los alterables son las condiciones que favorecen la acumulación de placa o biofilm, que no lo podemos remover. Como etiopatogenia, para lo que es la infección odontogénica, vamos a tener obviamente las causas pulpares, donde ya hay una infección a partir de una caries, y esa infección que se da una infección a nivel del esmalte y luego progresa a la dentina y luego invade la pulpa, va a hacer de que obviamente haya un proceso infeccioso a nivel apical. Y ese proceso infeccioso, dependiendo de qué tan agudo sea y qué tan invasivo sea la propia bacteria, va a empezar a generar quizás un malestar en el paciente. Muy aparte del dolor y la inflamación, va a haber una infestación, una proliferación del microorganismo. Y la proliferación de microorganismos, de bacterias, en un inicio, en una etapa inicial, va a ser de manera logarítmica. Y eso, los metabolitos de esto, que obviamente entran a destruir la pulpa, el diente, el hueso, lo que vayan a destruir, van a generar un tejido purulento, que ese se va a ir acumulando en el ápice. Ese tejido purulento que se va a encontrar ya a nivel de lo que es el ápice, y dado la actividad de la bacteria, el microorganismo hace que se genere destrucción del hueso. Una destrucción del hueso que permite a sí mismo que se genere mayor tejido purulento. Y esa bacteria, esa destrucción del hueso, puede darse circunscrito al ápice, o puede avanzar, puede progresar, generando mayor destrucción y hasta a veces genera una destrucción hasta la tabla, rompiendo la tabla. Y por ende, si rompe la tabla, sea externa o interna, obviamente ya hay un tejido blando afuera, que viene a ser, digamos, el fondo de vestíbulo, y es donde se va a acumular el tejido purulento.
Y la acumulación de ese tejido purulento obviamente va a generar una inflamación, un hinchazón de esa zona. Y eso es la consecuencia, digamos, de las infecciones odontogénicas. Pues entre las causas está la pulpar, otras son obviamente las causas periodontales. Otros son problemas traumáticos, golpes, que se ha contaminado y por ende hay invasión bacteriana. Esto de acá no es muy frecuente, las infecciones retrógradas, pero también puede presentarse, imagino que esto lo realizan en endodoncia. Situaciones iatrogénicas como, digamos, exodoncias que no han sido bien controladas y por ende la alveolitis sea húmeda o seca y que ésta se ha obliterado, ha generado una zona anaerobia y por ende ha infectado de manera más profunda y generando una infección odontogénica. Hasta acá, ¿se entiende qué es infección odontogénica? Entonces ya no es una situación en que llega el paciente y le extraigo el diente, limpiamos, lavamos, obviamente lo que hacemos, y por ahí formamos el coágulo, suturamos y damos su analgésico. Ya no es esa situación. ¿Qué más tendríamos que hacer con ese paciente? ¿Qué cosa? Antibiótico. Ahora sí entra el antibiótico. Recién estamos hablando del antibiótico. Porque obviamente ya hay una infección que ha invadido mucho más. Es una progresión. Obviamente esto no se da en todos los pacientes, porque ustedes lo han visto y han sacado bastante remanentes regulares que a veces ni ya están en hueso, simplemente están en tejido blando. Y eso es porque el sistema inmunológico ha respondido bien. Ha trabajado, lo ha circunscrito la infección, por eso no se da. Es cuando ya es un descuido ya de salud integral del paciente, donde su sistema inmunológico está deprimido y ahí es donde invade la bacteria. Pero así mismo también es la agresión de los microorganismos, porque obviamente uno por ahí se descuida con una caries pequeña, toda su boca, solo una caries en la boca, tiene la mayoría de sus dientes y va a venir así a su consulta, y de un día para otro viene con dolor e hinchado la cara. Y a veces ocurre también en las terceras molares, viene con dolor e hinchado. Hace 2 días o el día anterior estaba normal. En la mañana, en la madurez tempranito, te llaman que se lo ha infectado. Entonces también es por la calidad de la invasión, la calidad de la bacteria en sí. Y esa calidad, obviamente lo habla Socán, y esto lo van a revisar en Pérez, está relacionado con el tipo de bacterias, en las cuales vamos a tener los gram positivos y los gram negativos. Entendiendo que los gram positivos tienen una pared, una membrana y una pared celular. En cambio, los gram negativos tienen otra pared adicional, que es esta franja roja, y aparte tiene unos flagelos que son los lipopolisacáridos, que están constituidos por eso, y eso hace que sea más patógeno. Y esa patogenicidad que se desarrolla justamente hace de que los sistemas, hace de que los neutrófilos, los macrófagos, que son los primeros que van a tener contacto o digamos a fagocitar a esta bacteria, hace que no pueda realizarse esa eliminación. Y es así como se desarrolla la infección clásica y la infección oportunista. Una infección clásica, que normalmente es la que lo podemos controlar o manejar. Una infección oportunista es que donde se puede desarrollar otros microorganismos en los cuales hacen una comunidad conjuntamente con las bacterias propias de la cavidad bucal y en las cuales pues hace que sea más invasivo. Y en boca vamos a tener esto.
tipo cocos, anaerobios facultativos, anaerobios estrictos y cocos anaerobios estrictos gram negativo, los que desarrollan mayor virulencia dentro de las formas de cocos. Y también vamos a tener los bacilos, de igual manera, de acuerdo a su metabolismo, vamos a tener anaerobios facultativos, es decir, que pueden ser anaerobios, o aquellos que son estrictos y gram negativos. Y este grupo justamente son los más patógenos, los que logran destruir mayor tejido. Recuerden que normalmente esto se va a dar también condicionado a las características de salud del paciente. Si tenemos un paciente comprometido en cuanto a su salud, va a ser mucho más fácil que invada, que progrese la infección. Y nuestro sistema inmunológico es aquel que nos va a defender. Obviamente va a reconocer cómo actúa nuestro sistema inmunológico, reconociendo los materiales extraños, el cual lo atrapa y lo elimina. Para esto tiene que reconocerlo. Y vamos a tener dos maneras. Una manera inespecífica o específica, o innata y adquirida. La inespecífica es la que está en primera línea. Ante cualquier agresión, sea que yo me pinche con la aguja dental, sea que yo me corte con el cuchillo, ante cualquier lesión que yo tenga, obviamente se entiende, el organismo lo entiende, que es una puerta de entrada para microorganismos, porque obviamente ese es el objetivo del epitelio, protegernos. Nos protegemos gracias al epitelio. Por eso así mismo se escama células epiteliales, para poder así de una u otra manera eliminar elementos extraños que estén sobre la superficie de la piel. Al romperse esta barrera, que vendría a ser el epitelio, va a desencadenarse una migración de células, primeras células, que son las que están adelante, las primeras células que van a contrarrestar, y es lo mismo que ocurre en nuestro alveolo. Al sacar el diente, obviamente estamos rompiendo ese equilibrio, y por ende hay una puerta de entrada hacia lo que es el tejido conectivo, y por ende buscamos que se forme coágulo, y ese coágulo va a estar invadido, obviamente, de estas células del sistema inmunológico, las innatas o inespecíficas, que principalmente va a ser los neutrófilos. Los neutrófilos y los macrófagos son las células del sistema inmunológico que van a estar en primera línea, y eso se le dice que es inespecífica porque va a contrarrestar a cualquier microorganismo, va a buscar eliminar cualquier microorganismo. En cambio, las específicas es que sí se van a ir desarrollándose, formándose para determinados microorganismos. Hay una situación acá sí de memoria, y para que se dé esto, obviamente tiene que haber un reconocimiento de ese tipo de bacterias. Yo reconozco, mi organismo, mi sistema inmunológico reconoce esa bacteria, y por ende mi organismo fabrica un elemento celular para cuando me vuelva a infectar, o si sigue la infección, voy y lo ataco inmediatamente. Para eso tenemos justamente los linfocitos T y B. Para esto del sistema inmunológico no solamente tenemos los linfocitos o la primera línea, los linfocitos o leucocitos. Los leucocitos, específicamente los macrófagos como los neutrófilos, son los que están en la primera línea. Después entran los linfocitos para contrarrestar ya infecciones en las cuales puedan ser reconocidas. Acá también justamente entra la situación de las vacunas, donde se le ayuda al organismo a reconocer. Las vacunas normalmente te inoculan la bacteria o el virus.
pero obviamente su material genético para que lo reconozca y procese un antígeno para eso. Pero obviamente ese virus, esa bacteria, el contenido de la vacuna simplemente es que está, digamos, está procesado de tal manera que no va a generar infección. Simplemente se le está introduciendo al individuo el material genético para que genere su inmunoglobulina, para que luego, cuando sea realmente tenga esa infección, ese virus o X microorganismo, lo que va a ocurrir es que se va a activar el sistema inmunológico para que ya pueda normalmente eliminar esa bacteria. Dentro de esto también tenemos el proceso inflamatorio, que es muy importante. La inflamación es un signo de que hay un proceso de deceso en el organismo. Y lo tenemos que tomar como tal. Asimismo el dolor. Obviamente el dolor parte del proceso inflamatorio. Por eso tenemos los mediadores inflamatorios en nuestro organismo. Los neutrófilos. Normalmente, obviamente, es parte de nuestro contenido sanguíneo, y ese contenido sanguíneo, que lo tenemos en todo el organismo, va a estar circulando por los vasos, por todos lados tenemos vasos, y cuando hay una agresión de tisular, sea cualquiera el motivo, va a haber una migración de esos neutrófilos. Va a haber va a haber una agregación para un lado del vaso, luego va a haber un rodamiento y luego se va a dar lo que es la diapéresis. La diapéresis viene a ser que ese neutrófilo, viene a ser el proceso por el cual ese neutrófilo sale del vaso para la zona circular. Posteriormente se va a dar la quimiotaxis. Normalmente donde se encuentre ese microorganismo, se van a adherir ahí unos receptores específicos. Esos receptores específicos, que obviamente lo identifica como un cuerpo extraño, empieza a generar unas sustancias químicas que hace que los neutrófilos, en este caso estamos hablando de neutrófilos, hace que migren justamente a esa zona. Y a eso se le llama quimiotaxis. Una vez que haya llegado nuestro neutrófilo en esa zona, justamente ante ese microorganismo o cuerpo extraño, lo que va a hacer es desarrollar va a tener un receptor no específico, porque ya sabemos que es inespecífico los neutrófilos, el cual lo va a reconocer y por ende, tiene que reconocerlo obviamente, y por ende lo va a fagocitar. Entonces tenemos la adhesión inicialmente, luego tenemos la ruptura de lo que es la membrana del neutrófilo para ya entrar a un proceso de fagocitosis y luego eliminar los desechos y quedarse con el material genético del neutrófilo. La diferencia del neutrófilo con el macrófago es que este material no lo procesa el neutrófilo. En cambio, el macrófago sí lo procesa. O sea, la actividad del macrófago podríamos entender que es mucho más importante, porque al igual que el neutrófilo, lo que hemos explicado, lo que va a hacer es agarrar y procesar el material. Y ese material se lo va a procesar y obviamente, principalmente el material de los gram negativos, que son los que nos van a generar mayor infección, lo va a presentar, lo va a procesar, como ustedes ven acá, lo va a procesar y lo va a presentar a lo que vendría a ser las células T y posteriormente a las células B, desarrollándose lo que es el sistema inmunológico específico. Ya se van a generar así que para cada microorganismo. ¿Alguna pregunta acá?
Normalmente, nosotros como docentes somos facilitadores de la información, es decir, tratamos de guiar por dónde debe ir su estudio. Y de acuerdo a eso es que nosotros buscamos que ustedes sean competentes con la actividad clínica de sus pacientes. No es una situación de medicar por medicar o tratar por tratar. Una actividad clínica no es solamente una situación en la que nosotros vamos a hacer una situación procedimental de manera empírica, sino es que lo que nosotros hacemos tenemos que saber qué estamos haciendo. El hecho mismo, imagínense, el hecho de anestesiar, tengo que yo saber qué elemento farmacológico estoy colocando, qué puede provocar ese fármaco de manera intencional y qué contraindicaciones puede conllevar la aplicación de ese fármaco en el paciente, qué complicaciones puede generar ese fármaco, la aguja o el instrumento que estoy colocando, cuál es la diferencia entre uno y otro, sea el fármaco o sea el instrumento. En este caso vendría a ser la aguja. ¿Qué estructuras estoy atravesando cuando voy a colocar la anestesia? ¿A dónde llego? ¿A qué reparo anatómico estoy llegando? ¿Qué nervio voy a bloquear? Ese fármaco, ¿cuál es su farmacodinámica, farmacocinética en el organismo? Entonces, ese conocimiento ustedes lo tienen. Claro está que no lo tenemos todo, no nos acordamos de todo, pero de hecho, cuando yo empiezo a revisar, porque necesito saber eso para mañana, va a ser mucho más fácil el estudio, porque ya lo he estudiado, lo he revisado. Va a ser mucho más fácil que lo vuelva a captar. Y si me preguntan mañana, me preguntan pasado, traspasado, o ya 2 veces a la semana, se me va a quedar, va a ser del día a día. Como no lo hacemos, preguntando, digamos, todo esto, lo que les he comentado de la anestesia, obviamente, no lo van a tener claro. Pero sí, obviamente, sí otros procedimientos, como es el procedimiento de la exodoncia, como es el procedimiento, digamos, de la medicación de lo que es los analgésicos, los antiinflamatorios. Entonces, son cosas que ustedes deben tenerlo presente. Cada cosa que ustedes hacen deben buscar saber la parte teórica. Y obviamente esta tercera unidad normalmente se les complica al estudiante porque abarca todo lo que es el sistema inmunológico, todo lo que es la parte de microbiología de las bacterias, abarca lo que son las infecciones, las vías de propagación de las infecciones, el manejo clínico de esas infecciones y la parte farmacológica y por último lo que es el tratamiento. Entonces son varias cosas que involucra en esta unidad que obviamente se espera que estudien. No sé cuántos aprobados hay en esta segunda unidad, pero obviamente revisando el examen está bastante fácil. Tu examen. Está bastante fácil. Y muchos por ejemplo, en la primera pregunta, etiología de los caninos. Obviamente, tener un seno neumatizado o no neumatizado no tiene relación con los caninos. No tiene. O sea, si uno se pone a pensar, puede ser hipoplasia, sí, que crece, no crece, podría ser erupción tardía, sí, pues, o sea, se termina erupción, es una erupción tardía, es muy probable que ya no hay espacio y se incluya. Alteraciones genéticas y ambientales, obviamente, eso va a generar alteraciones. Proceso eruptivo largo, obviamente, se ha hablado del proceso eruptivo largo, por eso es que se retienen, o sea, se queda impactado los procesos. Pero el seno, ¿qué tendría que ver? Simplemente quizás, si no lo he estudiado, tendría que agarrarlo por descarte.
pero ni aún así. La segunda pregunta, que vale un punto, que es fácil, y les dije, esto se lo voy a tomar obviamente para que diagnostiquen. Y era simplemente palatino, destruido intermedio, ya está. Y les dije, si por ahí no saben dónde está, apuéstenle todo al palatino. Mencione en orden las secuencias de, bueno, las posiciones de menos frecuente a más frecuente en sentido vertical, igual, son desfase. Complicaciones clínicas que pueden ocurrir en un canino incluido. Y eso son complicaciones infecciosas, tumores, todo eso. ¿Qué pasó? Ya, bajen.